E dunque, come dice, soltamos enregistrar la lengua sefaradí en todas partes del mundo para mostrarla en toda su pluralidad y fiestarla en toda su riqueza y diversidad. Ahora, el punto de vista del ladino XXI es descriptivo. Soltamos a mostrar cómo se habla el judaísmo en el século XXI. Bien, mal, como la estrella mía, en toda su pluralidad. Dunque, nuestro punto de vista no es prescriptivo. No queremos empezar cómo cale hablarlo. Queremos solamente decir cómo se habla, solamente a mostrar cómo se habla el judaísmo en el século XXI. Nunca aprobamos de hacer videos donde la lengua sefaradí se habla perfectamente. Porque en desparte del facto que, como dice el refrán, mismo el jajam se hierra la Torah, esto iría contra el voto de reflectar cómo se habla la lengua hoy en día, de qué se habla encima hoy en día. Voy a posar un ejemplo para explicar esto que quiero decir. Aquí tenéis un vídeo de un minutico con mi amigo Cavaliot, Harry Sin, que mora en Los Ángeles. Os voy a demandar que sintamos en juntos este video y cale meter tino porque después vos voy a demandar una chica cuestión en lo que toca a un yerrico que hay en el video. Sentiremos. Javerín, me cae en buena hora a Ladino 21, el católico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en vuestra lengua separatí. Hoy nos topamos aquí en Lower East Manhattan, en el Greek Jewish Festival, con nuestro amigo Cavaliot, Harry. ¿Qué saber, Harry? Muy bien, gracias. ¿Cuál nos puedes contar de tu chiquez en Grecia? Yo me nací en Los Ángeles, California. Mi nona se nació en Salónica. Y ya se puede decir que con la diáspora, el judío español hoy tiene algunos verbos del griego. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto? Sí, la verbo es pirón. Pirón, ¿y cuál quiere decir pirón en inglés? En inglés quiere decir fork, Ajá. que se dice en español tenedor. Excelente. Merci mucho por habernos visitado aquí otra vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga hermanos. Dunque, su nona se nació en Saloniki y durante la chiquez de Harry, su nona le hablaba en judo español. ¿A cuál pensás? ¿Cuál fue después? ¿De qué, por ejemplo, Harry dijo la verbo al lugar de el verbo? Probablemente su nona de bendicha memoria y que ya murió, es la razón por la cual Harry conoce de una banda verbos del judío español, como podemos ver en la entrevista. Ama de otra parte, de otra banda, olvidó muchos de estos verbos y ahora se está empezando de nuevo. Ama el facto que es una lengua que ya no se habla mucho en familia, es la causa por la cual podemos ver que la gente que habla el judío español en general conocen unos poquiticos verbos, ama no conocen la lengua perfectamente. Dunque, al cabo del cabo, el facto que hay hierros en los videos, en este y en otros videos que tenemos en Ladino 21, no es un problema, porque el hecho de ser una dificultad nos ofrece una chance para entender mejor las causas de estos yerricos, el contexto social, político y cultural de la vida de los ladinohablantes. Otra cuestión importante para nosotros es ¿para qué hacemos Ladino 21? Nuestro voto principal es preservar y adelantar la lengua. Creo que muchos aquí conocemos la renomada frase del lingüista Wittgenstein, que dice que las fronteras de mi lengua son las fronteras de mi mundo. Esto quiere decir que cuando una lengua muere, también muere una forma de vida, de pensar, de sentir,
de expresar el mundo. Por esto es importante preservar la lengua, por mor de que nunca no es solo una lengua, ama la manifestación de una forma de crear, interpretar, mirar y admirar el mundo. En desparte de esto, hay gente, investigadores, academicianos, que piensan que hablan de salvar la lengua sefaradí, ama para decirlo, para decir que cal salvar la lengua sefaradí, empiega el inglés, el francés o cualquier lengua que no sea el judeo-español. Nosotros pensamos que estos esfuerzos son admirables, ama a lo que sepamos, esta forma de ayudo es incompleta. Nosotros en Ladino 21 suetamos salvar el ladino en ladino, porque pensamos que la mejor forma de preservar y adelantar una lengua es usándola, hablándola, escribiéndola, meldándola en diferentes sistemas de escritura. Por esto, cada uno y uno de los videos de Ladino 21 están en judeo-español y empleamos también sistemas de escritura no latinos, como el solitreo, en la interpretación que Beniaguado hace de la renomada cantica Árboles lloran por lluvias. Sentiremos. Déjame tender en buen hora al ladino 21. El cantónico de refranes, cuentos y de vez en cuando canticas en la lengua sefaradí. La cantica que nos vamos a presentar hoy es casi un himno sefaradí, que no es la vida por israelí. Era una cantica muy popular entre los nuestros. Se llama Árboles lloran por lluvias. ¿Y cómo se llama este alfabeto? Esto se llama solitreo. Merci, Beni. Sentiremos. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Por hoy digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Enfrente de mí hay un ángel con tus ojos me mira. Llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas